reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. ...22 minutos, lo anuncié, lo dije varias veces ya. Bueno, ya el chiste se acabó, no es Sarmiento, ¿no es cierto? Es Juan Leirado. ¿Cómo le va, maestro? Bueno, tuve el gusto, el placer de ir a ver Sarmiento en el Centro de Cooperación. Teatro lleno, excelente espectáculo, 2 funciones, conseguir entradas cuesta, pero se puede, obviamente que se puede. Juan, ¿cómo lográs? Primera pregunta principal, porque lo van a poner la producción. ¿Cómo lográs parecerte tanto Sarmiento? En serio. Era un poco mi trabajo, pero en realidad no hago mucho, es una cuestión energética, te digo, porque todos me preguntan, sí, me maquillo yo, algunas cosas, pero yo creo que yo trabajé mucho la actitud de él, que si bien no lo conocíamos a él, nos imaginamos, uno puede imaginarse cuál era su voz, cómo caminaba, cómo andaba, como un hombre de esa época, ¿no? Me ayuda mucho el vestuario, que es bárbaro. Y además fue muy sorpresivo para mí, Osvaldo, porque yo lo trabajé durante 3 años, el libro, todo eso después, porque lo empecé a escribir yo y después dije, no. 3 años. Sí, porque a un amigo se le ocurrió hace 3 años, un amigo mendocino, estábamos ahí después de cenar, me dice, vos tendrías que hacer Sarmiento. Digo, Sarmiento, ¿por qué Sarmiento? Bueno, ¿te pareces un poco a Sarmiento? Digo, no tengo ningún interés de hacerlo, no me interesa hacer a Sarmiento, no lo quiero a Sarmiento. Y mira lo que pasó, Osvaldo. Yo le tenía que decir, no, pero quería realmente tener una explicación, porque que él no sea producto de un... Entonces lo empecé a leer como para criticarlo, te juro que fue así. Y como había leído Facundo hasta la mitad y otras cosas, y me di cuenta que no sabía nada de él. Sabía lo del colegio, nada más que es muy poco, y también es bastante delicado ese tema, porque hay muchas cosas que no son así. Entonces me puse a trabajar, a estudiar, y después dije, no, lo voy a hacer, me encantó. Y me empecé como a enamorar de Sarmiento, empecé a leer, no llegué a leer todo, porque es imposible. 53 tomos. 53 tomos, sí. No, a ver, para mí es un personaje fascinante, hay que comprenderlo en la época en la que vivió, donde todo estaba por hacerse, esta es mi opinión, ¿no? La mía también. Y es un personaje fascinante, alguien que, con el conflicto que tenemos actualmente con la educación, alguien que tenía un país pensado sobre la base de la educación pública y gratuita. Bueno, sacate el sombrero por eso, ¿no? Sí, él fundó, lo que dice, porque él dice en un momento... algo que también me costaba leerlo, y al principio decirlo cuando ensayaba, ¿no? Cuando le escribe a Mitre esa carta de no... Todo el mundo se agarra de eso para atacar. Claro, sangre de gaucho. Y él dice en un momento, porque esas cosas están escritas por él, y yo las repito, él dice, primero que era un momento de guerra, ¿no? Y además que, bueno, mi lucha no era matar gente, mi lucha era hacer 800 escuelas, y eso para mí me parece mucho más filoso que el facón de un caudillo, de un gaucho. Recordemos que trajo maestras de Estados Unidos. Digo, hoy te tomas un avión y en 10 horas, 11, llegas a Estados Unidos, en 13 llegas a Europa, suponete. Traer maestra desde Estados Unidos... Se le criticó mucho eso también. Bueno, se le criticó, pero fue importante. Claro, yo entendí, o me hice esta pregunta, si no hay maestras como para ese proyecto y demás, tengo que traerme al mejor lugar donde veo cómo es la educación que pasaba con Estados Unidos, y las trajo. ¿A dónde va a ir? Fue a un lugar donde realmente había gente preparada. Bueno, Estados Unidos, podía haber sido Rusia en ese momento, no sé, era Estados Unidos. Y así como eso, muchas cosas, los ferrocarriles, muchas cosas. Bueno, y un polemista extraordinario. Una pluma, además, una pluma que fue la mejor pluma del siglo XIX, sin ninguna duda. Y alguien que empezó muy de abajo, muy de abajo.
Sarmiento, el padre de la escuela, autodidacta absolutamente, no es que estudió, hizo la primaria, la secundaria y la universidad, no hizo nada de eso hizo. Y fundó un país, o fue uno de los fundadores de un país. Cuando vos salís a escena, hay como una especie de, cosa mágica, como de túnel que volvés, ¿no? Yo siempre pienso, si Sarmiento viniera a la Argentina y viera el estado de las cosas hoy, yo creo que se pondría furioso. ¿Cómo lo pensás vos? Yo también pondré una furia, y como le pasa a él, porque él habla de eso en la obra, en un momento habla siempre del presente, pero habla de la calle, habla de cómo está la cosa, habla de las cosas que se hicieron y demás. Pero él estaría en una actitud crítica, como tenemos muchos de nosotros, que podemos ser de izquierda, peronista, inclusive te diría hasta, justamente, ¿no? Hasta de derecha, ¿no? De esto que es como una nueva, una nueva fase. Claro, digamos, no son liberales. Entonces estaría diciendo eso que dice en la obra, porque el objetivo del trabajo ese que yo me propuse era realmente que cada uno piense realmente, no solamente con Sarmiento, sino con otros próceres, maestros que tuvimos, o gente importante que sirvió para el país, que conozcamos realmente, que no nos quedemos solamente con la historia oficial. Fundamentalmente eso, no quedarse con la historia oficial, fundamental. Pensaba en estar solo en el escenario con semejante personaje. ¿Qué te transmite el ida y vuelta con el público? ¿Cómo vivís que se agoten las entradas, por ejemplo? Bueno. Mira, trabajar en lo que nos gusta a nosotros, a vos te pasa, es maravilloso. En base. Si trabajás y te vas bien y podés transmitir, y en este caso la gente te aplaude y le interesa realmente, no solamente cómo trabajás, sino lo que decís, me produce mucha felicidad. Y además yo me comunico todo el tiempo con el público, porque es una clase que le está dando al público, y los miro en la cara, y me encanta porque están todos como sorprendidos. Yo creo que me lo dice, primero, el otro día me decía también una persona, yo estaba con mi marido al lado, y en un momento le digo, ¿vos te das cuenta que estamos viendo a Sarmiento? Porque estaban viendo a Sarmiento. Y sí. Y yo me siento Sarmiento. Hace algo, por favor, cambia lo que está pasando en el país, te lo suplico. ¿Cómo fue este proceso? ¿Había una obra? ¿La escribías vos a la obra? La obra, bueno, empezó con todo eso. Yo quería ser unipersonal, había hecho uno, me gustan los proyectos que ahí los voy está gestando nuestro streaming, yo. ¿ves? Porque es importante el streaming. Decime si eso no es Sarmiento, por favor. Si alguien está mirando ahora, subite al streaming ahora, aunque sea en este momento, y mirá lo si no es Sarmiento. Aparte es gracioso, ¿viste? Como tiene humor, sí, yo lo quiero mucho, ese personaje. Bueno, y me puse a trabajar, digo, no lo voy a empezar a escribir, pero es imposible. Me junté con lo que es el director, Nico Dominici. Y empezamos, me ayudó, empezamos a escribir muchas historias. Nos dimos cuenta que era imposible hacer un espectáculo yo solo, bueno, hay una actriz también, pero digamos, es un unipersonal. Es un unipersonal de Sarmiento, porque necesitábamos horas, y esto dura una hora justo dura. Y y bueno, me hablaron del director, el autor, Juan, bueno, me pasa. Acá lo tengo. Juan Francisco Dazo. Juan Dazo, y él le transmitimos la idea, y él escribió. Yo lo conocía un poco porque había visto cosas de él, monólogos que escribió en lo del Cervantes, la revista del Cervantes, que la escribió él, un espectáculo que hizo con Montes también, en teatro, que lo escribió, lo dirigió él, El Hombre de Acero. Lo empecé a ver y me gustó. Y cuando me trajo la primer
nada, el primer hoja yo dije, es esto, porque lo hace venir a Sarmiento. Y bueno, yo había trabajado tanto que me había, no olvidado, pero había dejado de lado que en un momento lo tenía que hacer el personaje, no ni escribir, ni pensar sobre él, y no le había dado mucha bola. Entonces teníamos el teatro, teníamos todo. Yo creo que por miedo, digo, ¿cómo encaramos? Bueno, y empezamos a encarar el trabajo. Y yo te digo, cuando me subí al escenario por primera vez, generalmente me pasa, no a este nivel. El personaje hizo ¡bum! Yo antes de salir en la primera función, que era la más difícil, yo tenía dos posibilidades: o hacer que sabía hacer, porque soy buen actor, el personaje Sarmiento, o hacerlo y que salga lo que sabe, hacerlo con el sentimiento. Entonces tenía mucha información, tenía la letra, qué sé yo, y salía, hizo boom y apareció todo. Fue algo muy impresionante. Bueno, tenés un oficio de excelente actor de toda una vida también, ¿no? Digo, sí. vas tomando el personaje, te lo vas poniendo en el cuerpo. Es que para mí, mirá vos, ¿no? Tanto que estudié, menos mal que estudié tanto con Aleso y profesores, porque para mí siempre hacer un personaje primero es el cuerpo, es el cuerpo, la sensibilidad del cuerpo. Es el cuerpo, el actor es el cuerpo. Es el cuerpo. Si aparece solo la cabeza también, que bueno, está el cuerpo, perfecto. Entonces la cabeza empieza a trabajar con el cuerpo. Ahora, cuando la cabeza está sola, haciendo un personaje, proyectando un personaje, ensayando un personaje y solo, y después digo, bueno, el cuerpo, que no es moverse para aquí o para allá, es de dónde respira, cómo es. Hay algo, yo tengo una muy buena relación con mi cuerpo por dentro, lo conozco bastante, sé que a mí el cuerpo me avisa todo, si estoy bien en la función, si no estoy bien, si está contento Sarmiento conmigo, ¿no? Se mira desde el cielo. Pero, y acá pude hacer todo eso, entonces me siento muy feliz y bueno, sí, en el teatro ese es hermoso. Yo quería hacer en Corrientes la obra, porque me gusta y quería poner esta obra en Corrientes, pero no quería, tampoco tenía el ofrecimiento de, bueno, no sabía cómo iba a ser, de teatros grandes y demás, pero yo siempre la quise hacer acá en el centro de la cooperación. De la cooperación. Ahora te queda chico, ¿no? Pero también es cierto que es lindo porque es una sala muy hermosa. Son 200. Y hay que ver, pero hay que ver qué pasa en un teatro grande. Tampoco es tan sencillo. Yo me lo veo en esos teatros de las provincias, cuando voy a Córdoba, los teatros grandes, o también de teatros más chicos, pero los de balcones, a mí me encantaría, lo voy a hacer en esos teatros. También se puede hacer una escuela, donde quiera se puede hacer esto. Puedo agarrar la valija, que es un sueño mío de siempre, y decir, Sarmiento, ¿quién no va a querer ver a Sarmiento, aunque sea para, no sé? No me acuerdo si es el primer unipersonal que... No, hice uno que ese... ¿Cuál era? No importa, pero hiciste... ¿Era un personaje? La Eran... risa, Bueno, no importa, era un personaje. Sí, un personaje que esperaba el elogio de la risa, que esperaba a su mujer que estaba adentro en una cama, en un hospital, que es muy lindo, pero bueno, divino. A mí me gusta. ¿Y lo llevaste de viaje, no? ¿Ese? Sí, a partir de Uruguay, sí. Yo afuera, digamos, generalmente como fui siempre con obras de teatro, cuando hacíamos, bueno, desde Los Mosqueteros hasta todo. Obvio. Con los amiguitos, siempre hice gira. Me gusta hacer gira, me gusta salir. Y es encontrarte con otro público. Me encanta. Yo voto porque vaya a San Juan a hacer esto. Sí, creo que la primera función. San Juan tiene un teatro hermoso. Sería buenísimo. Y me dijiste la casa también. Y la casa de Sarmiento es está el aljibe. Uno iba al colegio primario y estaba el aljibe donde Paulo Albarracín tejía. Bueno, está. Tejía al lado del aljibe, quiero decir, ¿no? Está el patio. Yo estuve en la casa, hice un programa de televisión desde la casa de Sarmiento. Otra trama lo hicimos con la televisión pública desde allí. Ahora, para un actor, en este momento, el teatro es lo principal, o puede ser lo principal. Te digo, ¿por qué? Porque salvo las plataformas, la televisión no hace más ficción, o hace muy poca ficción. Sí, es fundamental, por eso hay tantos compañeros y compañeras afortunadamente haciendo teatro con variadas suertes, pero
pero para ganarse la mayoría el pan. Sí. Sabemos que es así. Conviene comer. Además, todo fantasía. Y después, bueno, en mi caso, para mí el teatro no es solamente lo que me permite, bueno, yo estoy haciendo una miniserie, terminé hace poco, afortunadamente tengo trabajo, pero el teatro me lleva siempre al lugar más entrañable mío, claro, y que tiene que ver con lo que para mí significa la actuación en continuidad, ¿viste? Porque ahora está el fútbol, ¿viste? Hay no 2 tiempos, sino 4 tiempos. Ahora bueno, en la televisión y bueno, y demás, todo me encanta, pero no tenés tu tiempo para vos. Ahí te largan, donde están los leones, ¿viste? Claro, y ahí es claro, como, y trabajás con esa energía. Y esa energía para mí es la que me da vida, me da ganas de ir al teatro a trabajar, ir 2 horas antes, me dan ganas de ir a comer, que ahora se hace mucho menos, ¿no? Porque además, viste que en el centro ya no hay casi, no hay para tomar un café en el centro. No, sacaron los cafés. ¿Una miniserie terminaste una sí, serie? Terminamos una miniserie de Underground, de Ortega. Son dos temporadas, hicimos las 2, terminamos la semana pasada y saldrá a partir de este año o el año que viene, pero es para Netflix. Y esas cosas es la que se hacen después. ¿Qué personaje? Uno de los más lindos que me tocó. ¿Malo o bueno? Lindo, porque no sé si es bueno, pero son 2 temporadas, un personaje, padre de un protagonista importante, y no habla, es extraordinario, no habla porque tiene un problema, gime en las 2 temporadas, por ahí dice 2 o 3 palabras, todo, ojos, todo, mirada, todo. Qué bien, ¿no? Para un actor. ¿Sabes lo hay que era? hacer eso, hay que hacerlo. Pero además de hacerlo, que es verdad, porque algo tenía que contar, entonces yo tenía que contar con los ojos y todo acá. Pero además salía de mi casa y decía, buenas, ¿qué tal? ¿Qué hacemos hoy? Todos pasaban letras, claro, estudiaba, me envidiaban todos. Claro, y yo, decía, bueno, mis ademanes van a ser ademanes va a ser esto, lo otro. Bueno, qué bien que Ortega esté haciendo con actores locales. Ortega, sí, yo he trabajado. Lo demás, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo demás es... No, algo que me alegra mucho es que el teatro tiene público en este momento. Eso país, me cuesta entenderlo, porque el teatro independiente, al tener menos subsidios, uno dice, ¿cómo hacen? Bueno, no, últimamente estoy yendo al teatro y veo público en el teatro, hay que decirlo, porque... Tengo que decir, hay público en el teatro, están las salas bastante llenas. Este país, lo sabemos, Osvaldo, es extraordinario. Yo ahora que estaba muy enojado, y estoy, más que enojado, estoy triste con todo y dolido, y yo igual, bueno, tengo mis pensamientos. Bueno, que esto nunca lo vimos. Pero nunca lo vimos otras cosas que fallaron, algo. Pero sí, no esto. esto. Esto es terrible, y esto me hace ir a un lugar que yo no iba mucho, por ahí acá sí, pero que esa es nuestra verdadera historia. Por eso es Sarmiento, por eso podría ser Rosas, si se me ocurre ahora. Esos hombres que desde su lugar hacían cosas, algunos terribles y demás, porque era una guerra de la época, pero en pos de un país con una ideología patriota. Pensaban un país. Hoy están vendiendo el país. Claro. Lo están vendiendo, rematando. No se piensa en... ¿Cómo hago un país? ¿Cómo hago para redistribuir riqueza? Por eso la izquierda, la derecha, el peronismo, qué sé yo, eso es lo que me enoja a mí de la política. De la oposición, no podemos tener un congreso así y demás, y que votan, no votan, el otro habló un día antes, todos se cagan en todo. Es internas permanentes, que uno ¿por no se qué? Imagina, y se están peleando si esto y lo otro, y la gente sigue cagándose de hambre, no pueden comprar los remedios, todo lo que sabemos. Entonces, a mí todo lo que es este gobierno y demás, realmente me parece que hicieron un trabajo extraordinario. Para ellos lo hicieron porque consiguieron lo que querían, les importó 3 carajos todo lo que pensás vos, ¿no? Se quedaron esas cosas, siguen con esas cosas, y la oposición está achicadísima porque no está al nivel de lucha por falta de patriotismo. Por falta de patriotismo. Es por eso, por no tener un proyecto de país, por no querer un país, porque no se explica sino lo que está pasando. El caso de Adorni, ya sabemos, tomó por boludos a todos. Pero, a ver,
los argentinos no somos tan idiotas, Claro. sinceramente. Hay una clase política que se tiene que hacer cargo de eso. Pero claro que Porque sí. tanto el presidente, tanto demás, esa clase que de verdad siempre se dice, pero es verdad, el país es nuestro, es de todos pagamos todo lo que se gasta y demás, pero no se tiene conciencia de que es nuestra tierra, la tuya, de él, del que piensa distinto y demás, pero bueno, hay que cuidarla porque es de todos. También de estos. Lo que pasa es que quieren otro tipo de tierra. No, con de estos otras no. cositas. ¿Sabes por qué de estos no? Porque Porque no son democráticos. Ellos no son democráticos, van contra la democracia, están destruyendo la democracia. Es decir, ojalá fueran liberales. Ojalá. ¿Me entendés? Ojalá fuera un gobierno liberal de derecha más normal. Ojalá. No, no es eso. Son... Pero ¿qué pasa, Osvaldo, qué pasó con el radicalismo? ¿Hay algo ahí? Bueno, ¿qué pasa con los peronistas que apoyan las Claro, leyes ¿qué de pasa con Milei? eso? Claro. Por favor, ¿qué pasa con peronistas que votaron el RIGE? A ver, cuéntenme, muchachos, ¿por qué votaron el RIGE? Por supuesto, son la minoría dentro del peronismo, pero hay peronistas que votaron el RIGE. Entonces, los radicales, bueno, en fin, ya nos volvemos locos. ¿Será que vivamos, como dice en vez de vivimos empujados desde la mañana con esta energía que no le hicimos nosotros, que no la merecemos? No. Encima nos sale plata y nos sale todo, porque pagamos los viajes, pagamos la heladera. Todo lo que afanan. Yo creo que también por eso la gente va a ver el Sarmiento, teatro lleno. Es un poco peronista, Sarmiento, ¿viste? Es un poco peronista, Sarmiento, puede ser. Teatro lleno, los cuerpos juntos, ¿viste? En un momento donde quieren que todo sea individual, tu cuerpo por un lado, el tuyo por el otro, todas las pantallas. Bueno, ver Sarmiento, ¿cómo se hace para conseguir entradas por alternativa? Sí, alternativa. Ahí te metés, peleás. Hay que meterse, que pelear, pero ya vamos a subir más, porque en el centro hay varios espectáculos y bueno, nosotros entramos y bueno, ahora nos están dando la felicidad que algunos se van porque hacen su periodo y nosotros nos extendemos. Por ahí puedes tener un día más. Iremos. Sí, vamos a tener un día más. Y más temprano, vamos a tener, que me encanta, ahora tenemos a las 20 los viernes y a las 22 los sábados. Y vamos a tener a las 19:30, que es un horario... Es fantástico, 19:30 es ideal, sobre todo porque el lugar también es un lugar muy comunicado, pero el subte es importante. Funciona el subte, ahora funciona el subte. Después te vas a tu casa, llegas a las 9. Si tenés unos mangos, te comes una pizza. Sí, unos buenos mangos. Se puede comer una pizza, una porción con agua. Juan Leirado, Sarmiento, la clase, no dejen de verla, no dejen de ir al Centro de la Cooperación a ver el excelente trabajo que hace Juan Leirado. Bueno, gracias, muchas gracias. Vos, te agradezco que me hayas invitado. Esto es El Refugio, enseguida volvemos, hay mucho más material y hasta las 12 de la noche todo va a entrar, vas a ver, todo va a entrar, ya venimos. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante